Bueno, yo quería hablar un poco también de mi charla, ¿no? Que fue un poco polémica. Luego Javi a las 11 de la noche todavía me seguía dando caña ahí cuando tenía las defensas bajas, ¿no? Para intentar contradecirme. Sí, Y porque aquel día fue intenso, que te tuviste que madurar un montón para preparar la charla por lo que sucedió, ¿no? Que se cayó de última hora. George no claro, pudo ir a principio, a primera hora, en fin. Fueron unos días intensos y curiosos, la verdad es que sí. estaba previsto que diese una pequeña charla inaugural Samuel Abraldes, que es amigo mío y que, bueno, es profesor del Instituto de Analistas Financieros y da clases de EFA y, bueno, en fin, es un crack, ¿no? No sabía de lo que iba a hablar, pero seguro que iba a hablar de algo interesante, ¿no? Aquí la libertad es absoluta y cada ponente habla de lo que quiera. Pero esa misma tarde, el viernes, me dijo que tenía muchos problemas de garganta porque venía de Mallorca, donde había estado toda esta semana dando clases y por lo tanto, vamos, tenía la garganta rota y el lunes se iba, no, perdón, había estado en Alicante o en Valencia y el lunes se iba a Mallorca y tenía la garganta rota y el médico le había dicho que reposase un poco. Entonces me dijo, mira, no puedo porque es que tengo que trabajar el lunes. Y por supuesto le dije que no había problema. Entonces ya me quedé yo esa tarde del viernes un poco como desubicado, no sabía lo que iba a hacer. Pero bueno, fue pasando muchas veces, uno dice, bueno, que pase el tiempo y ya se solucionará el problema. Y efectivamente, aparentemente se solucionó porque estábamos Javi y yo tomándonos una cerveza con dos alumnos del curso que habíamos hecho en Madrid, que por cierto, podríamos hablar también de eso, pero ha sido un curso espectacular, muy chulo. Y de pronto apareció George Wade, que en Twitter mucha gente lo conoce, y aparece por ahí como de la nada. Mira que Madrid es grande. Y nada, los Justamente saludo. las casualidades, tío. Casualidad, ahí en un bar aparece él con su casco y tal de la moto. Dice, hombre, ¿qué haces aquí y tal? Y entonces ya aprovechando que lo vi, le comenté lo del evento, le digo, vente el sábado. En principio pensé que se viniese simplemente para pasarlo bien con nosotros y bueno, que formase parte del grupo. Pero ahí es cuando dije, tío, le voy a comentar a ver si da una charla, porque George es un tío que sabe un montón, sabe muchísimo de Wyckoff, lleva muchísimo tiempo en los mercados financieros, en fin, que podía ser un ponente espectacular, ¿no? Y además es un tío también que no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como las piensa y como son, ¿no? Y digo, perfecto, o sea, acabo de triunfar. Y nada, no sé por qué me levanté a las 5 de la mañana, cosas así, porque me había puesto el despertador a las 7. Y de pronto miro el WhatsApp y veo que me escribe un WhatsApp que literalmente pone, tío, se me ha complicado la noche, no cuentes conmigo, ya nos vemos luego en el almuerzo. Vamos, básicamente que no podía ir. Entonces, claro, a las 6 dije, hombre, una pequeña charla inaugural hay que hacer. Tampoco tiene por qué ser muy larga, pero bueno, contar alguna cosita y tal. Y ahí es cuando dije, pues creo que me toca a mí. Creo que me toca a mí. Y ahí improvisé una charla que últimamente me gusta mucho comentar, la idea, ¿no? Que es criticar al análisis técnico en aquellas áreas donde yo creo que se puede criticar. Y además me gustaba el morbo de ir a un encuentro de traders que fundamentalmente basan su operativa en análisis técnico y venir a criticar el análisis técnico. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago porque, no sé, a mí me gusta. Yo soy alguien que cuando ya tiene algunas ideas un poco asentadas, me gusta intentar ver dónde fallan. Lo hago en todo, ¿eh? Pero ver en dónde fallan no quiere decir intentar cargármelas para buscar otras diferentes y agarrarme a las nuevas, sino porque ver dónde fallan a mí lo que me hace es entender muy bien dónde tiene su valía, dónde realmente tiene su importancia. Porque si no, hay lagunas en las que nuestro cerebro intenta, bueno, justificarlas o no sé qué, pero están ahí. Entonces, más vale es como el que tiene un problema y hay gente que lo evita y mira para otro lado y sigue, o el que mira el problema de frente y dice, bueno, vamos a intentar afrontarlo y vamos a ver qué pasa, porque cuando afrontamos el problema ya tengo controlada la situación y tomo soluciones. Pues a mí me pasa con el conocimiento igual. Y luego también hay una cierta responsabilidad, porque al fin y al cabo somos divulgadores, somos formadores también, y yo creo que al que nos escucha, aparte de enseñarle lo que sabemos, hay que transmitirle una actitud crítica con aquello que le enseñamos. Siempre ha sido una máxima, un valor para mí. O sea, yo te enseño Wyckoff, pero quiero que tú también veas
aquellas cosas donde Wyckoff falla o no es tan consistente o podría tener problemas, ¿no? Para que además entiendas que no es el santo grial, porque si te planteo que es el santo grial, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Además es mentira, evidentemente. Entonces, con el análisis técnico, pues para mí también tiene grietas, pero que insisto que esto puede hacer todavía que valores más algunas ideas del análisis técnico. Primera grieta del análisis técnico, para mí está en su definición. Esta no la comenté en la charla porque se me olvidó. Como fue improvisada, no se me olvidó. El análisis técnico de momento habla de que el gráfico lo descuenta todo. Dow decía, no, el gráfico lo descuenta todo. Eso conceptualmente es un error. Si partimos de la base que el gráfico lo descuenta todo, en términos de información, lo que estaríamos realmente hablando es de que los mercados son eficientes. Esto es un concepto un poco teórico, pero si toda la información está contenida en el gráfico, estaríamos dando por válida la teoría de los mercados eficientes, que dice que toda la información está dada y que por lo tanto no hay posibilidad de tener información extra de alguna manera para poder batir al mercado. Por lo tanto, tú no puedes plantear algo, una teoría como es el análisis técnico, diciendo que no hay manera de batir al mercado. Ahí en términos de concepto hay un error. Yo creo que lo que quería decir Dow era que, resumiendo, que no me importan el resto de factores macroeconómicos o de tipo fundamental y me voy a centrar solo en el gráfico porque al final la evolución del gráfico me puede plantear estrategias para aprovecharme de los mercados, ¿vale? Pero bueno, eso es un concepto de tipo teórico que también se puede discutir. Pero luego había otro, ya no tanto de Dow, sino de sus sucesores, ¿no? Que hablan del análisis técnico, que es una ciencia y además que tiene el objetivo de predecir el movimiento de los mercados. Entonces, ahí es donde decía yo, mira, una ciencia no es. Vamos a ver, estas son discusiones, insisto, que son para charla, ¿eh? Tampoco, que esto luego para la operativa muchas veces no es importante. Pero bueno, ciencia no es, una ciencia pura no es. Y eso le pasa un poco a la economía, que eso es lo que dije en la charla. La economía ha tenido para mí un complejo de inferioridad con respecto al resto de ciencias puras, en las que parecía que tenía que ser como ellas. Y hablaba de ciencia, y de ahí viene toda la ingeniería social, de políticas socialistas en las que intentan organizar la sociedad como si fuésemos piezas, ¿no? de un puzzle. Y no, la economía, igual que el análisis técnico, la inversión y las finanzas, es algo social donde hay millones de personas, de agentes interactuando, tomando decisiones por impulsos emocionales, otros por errores, otros de forma racional, todo mezclado, en fin. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar de ciencia social. Eso es importante. Y luego la idea de prever también es un concepto de error, en el sentido de que un analista técnico lo que tiene que intentar encontrar es un sesgo de mercado y establecer una dinámica operativa que tenga esperanza matemática positiva. O sea, no se trata tanto de prever, sino de yo establezco un sistema que sé que algunas veces me va a fallar, otras me va a acertar, intento que las que acierten sean mayores que las que tal. Parece una chorrada, pero es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es que aquí no intentamos predecir, porque cuando intentamos predecir y fallamos en nuestra predicción, es cuando nos entra el resquemor, ¿no? El cabreo, es cuando nos enfadamos, ¿no? No, intentemos asumir que esto simplemente se trata de probabilidades. Y claro, relacionado también con el hecho de ciencia, ahí es cuando el análisis técnico ha ido derivando en los años 50, 60. Uy, que se me va el que me va a criticar. ¿De dónde va, Javi? Se ha cansado, tío, de verdad. La verdad es que soy... hablar y pasa eso. Con estos temas reconozco que soy muy pesado, lo reconozco. Javi. Lo has echado. Oye, si soy muy pesado, me lo dices, ¿eh? No. Que ¿No? estaba ahí el gato dando guerra en la terraza y le ha abierto. Simplemente, disculpa. No, bueno, Cosas del bien. termino ya con la exposición. Bueno, con esa idea de ciencia, el análisis técnico, sobre todo en la época de las décadas 50, 60, 70, también influenciado porque en aquella época había mucho de teoría de los mercados eficientes, la cartera óptima de Markovich, que era como una concepción muy científica de la inversión, ¿no? Entonces yo creo que ahí el análisis técnico tuvo un complejo de inferioridad, lo creo así, e intentó
hacer ciencia también del análisis técnico, de algo que es muy social. Y ahí entró mucha idea mucho concepto de patrón técnico, de patrón chartista. Entonces, el patrón chartista, lo que yo quería decir en la charla es que en sí mismo no tiene validez, porque el patrón chartista, el típico hombro, cabeza, hombro, no hay manera de medirlo. Nosotros al final solo vamos a poder confiar en nuestra estrategia operativa, en ese sistema, sí, o bien tenemos una estadística irrefutable, que no la entendamos, pero coño, es que el 100% de las veces, en todos los supuestos, de manera totalmente objetiva, sale esto. Por lo tanto, yo no tengo ni idea, yo no entiendo la fuerza de la gravedad, no la entiendo. Pero sé que cada vez que tiro un algo al suelo, cae con la misma aceleración. ¿Vale? Pues eso sería una posibilidad para operar con confianza en los mercados. Si no tenemos eso, que es lo que yo creo que sucede, lo que tenemos es que basarnos en una idea con fundamento, en algo que tenga sentido. Y ahí es donde yo creo que las ideas de Wyckoff, las de precio y volumen, las que se ven con la herramienta de order flow, etcétera, sí que aportan algo. Que luego esos procesos de acumulación o distribución, ¿no?, que son los que tienen sentido y tienen lógica, dibujan algo parecido a un hombro, cabeza, hombro. Me parece estupendo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú entiendes realmente lo que sucede ahí debajo, a ti no te importa tanto el patrón en sí, porque si los mercados van variando, tú mismo, con tu conocimiento, con tu experiencia, tú ya no vas buscando el patrón exacto que te ha dibujado el libro de análisis técnico. Si tú vas intentando entender las fuerzas de oferta y la demanda. Y si el mercado al final no dibuja tanto ese patrón idílico y lo dibuja de otra manera, tú te irás adaptando. Y de hecho eso lo hacemos continuamente. Oye, pues mira, en el mini SP se dan tales situaciones tal, pero por ejemplo en el petróleo no tanto. Es una manera de decir, no me importa el patrón, lo que me interesa es el concepto de acumulación o distribución que ha habido ahí. Entonces, eso no quita que tú en periodos concretos puedas patronizar, ¿no? Que eso es lo que hacen muchas veces los sistemas automáticos. Bueno, yo busco un patrón o una idea, la intento parametrizar, la programo y la intento explotar. Lógicamente debe haber un fundamento debajo, si no, un fundamento lógico. Pero yo creo, por lo que tengo entendido, que los que hacen sistemas automáticos siempre están monitorizando sus sistemas por si ese patrón... Hay algo que falla o que hay cambia, algo que falla y a lo mejor efectivamente tienen que plantear eso. Que rediseñarlo. Claro, y esa fue básicamente mi historia, ¿no? Y también critiqué un poquito a Dow, a Murphy y también a Wyckoff. Pero bueno, Wyckoff fue más que a Wyckoff, aunque Wyckoff tiene los gráficos de punto y figura que a mí no me gustan nada, también fue a los discípulos de Wyckoff, que muchas veces estamos como intentando patronizarlo todo, ¿no? Y ya está, básicamente eso, ¿no? Esa era mi crítica, que creo pertinente, pero que, bueno, que al final es un poco decir, oye, mira, revísalo. Las conclusiones de mi charla era, ten inquietud por criticar un poco las cosas, incluso las que tú sigues, porque a lo mejor eso te hace verlas de una manera mucho más interesante, ¿no? Con más fundamento. Aprende, tiene inquietud por aprender. Ahí hubo un tema interesante en el sentido de que tú decías, Germán, con mucho atino, decía, no, pero es que aprender demasiado lo que estás realmente buscando es seguridad. Y es cierto. De todas maneras, o sea, como todo, ¿no? Cuando uno habla de aprender todo lo que uno pueda, no se trata de estar todo el rato como un renacentista aprendiendo de todo. Pero sí que es verdad que no hay que quedarse en lo primero. Yo sobre todo mi crítica es a la gente que empieza un método, está 2 meses con el método y piensa que lo demás es gestión emocional. Pues, chaval, coño, que llevas 2 meses. Hostias, tienes que aprender un poco más. Yo no digo que estés todo el día leyendo libros. Efectivamente, como también se dijo en las charlas, muchas veces hay que quitarse lo que no te interesa y centrarte en aquello que te gusta. Pero para saber lo que te gusta, algo tienes que aprender para tener criterio y decir, oye, pues a mí esto me parece una chorrada, a mí esto no sé qué, tal. Y ya sabes lo que quieres descartar y centrarte en lo que tú